Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Sabemos que estás aquí, Señor, porque sentimos tu presencia, porque sentimos tu Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú derramando del aceite fresco. Que seas tú, Señor, llenando las vasijas, Señor, hasta rebosar. Seas tú trayendo el vino nuevo, Espíritu Santo. Ese vino nuevo que has prometido para los que te aman. Ese aceite fresco que has prometido para los que te aman. Padre, no nos queremos ir igual. Queremos irnos transformados. Queremos irnos, Señor, sumergidos en tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios está en este lugar. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy te vas a ir lleno del aceite fresco. Pero decírselo con fe. Y la persona que lo recibe también tiene que tener fe. Porque Dios quiere ungirte, porque Dios quiere derramar su aceite sobre ti hasta rebosar. Esa llenura del Espíritu Santo que viene a una persona para empoderarla, para llenarla, para direccionarla, para mostrar un llamado, un propósito, una asignación. Todos aquellos que fueron llenos del aceite fresco no caminaron igual, no caminaron en lo natural, caminaron sobre lo sobrenatural. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios en Joel capítulo 2? Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y estamos viviendo esos días, estamos viviendo esos tiempos donde el Espíritu Santo quiere rebosar sobre ti, quiere llenarte, quiere, ¿no es cierto?, mostrar su gloria sobre tu vida. En la antigüedad solamente los profetas y algunos siervos de Dios eran ungidos con el aceite del cuerno. Pero una vez que Jesucristo vino a la tierra, una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, el velo se rompió. Por eso el profeta, ¿no es cierto?, Joel dice: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu, que después lo termina confirmando en Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes por qué te digo que se rompió el velo? Porque el aceite todavía está disponible para mí y para ti. El aceite todavía está disponible las 24 horas y hay una medida de aceite que va a caer. Pero cuando caiga ese aceite vas a ser transformado en la mujer y en el hombre que Dios quiere que seas. Escucha bien esto. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista estaba diciendo: yo llego hasta cierto límite, yo llego hasta lo natural nada más, yo lo puedo bautizar con agua. Pero viene uno tras de mí que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo, y no dentro de muchos días. Y ese Jesús de Nazaret, que cuando Él ascendió a los cielos dijo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, voy a mandar el Consolador, voy a mandar el Paracleto, va a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Van a ser usados, van a ser empoderados, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios. Pero ¿cómo lo hacemos, pastor? Lo hacemos con ese aceite fresco. Si no tenemos ese aceite fresco no podemos hacer nada, porque mi sabiduría llega hasta un cierto nivel, mi conocimiento llega hasta un cierto nivel, pero cuando viene ese aceite cae sobre mí, puedo hacer cosas extraordinarias, puedo hacer cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hoy día Dios te quiere revelar una nueva unción, una nueva medida del aceite fresco, y va a caer en mujeres y hombres que tengan su corazón predispuesto para ese aceite. Escucha bien esto. Hollywood ha hecho mucho dinero con las películas de los superhéroes. ¿Y cuánto le gustan esas películas de Robin, de Batman, de todos esos superhéroes?
Pero solamente son películas ficticias. Lo que Dios está tratando de hacer con su aceite fresco, ¿sabe lo que es? Hacerte un hombre sobrenatural a ti. Hacerte un superhéroe a ti. ¿Sabe para qué? Para sanar esta generación. Hay jóvenes, hay niños que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Jóvenes que se están quitando la vida. Niños que están en depresión. Matrimonios que se están destruyendo. Pero ¿sabes qué? Usted tiene que ser atento al llamado. Dame otro micrófono. Usted tiene que ser atento al llamado de Dios. Usted en esta hora tiene que estar atento al llamado de Dios, porque Dios lo quiere empoderar con ese aceite fresco. He visto como hombres y mujeres no conocían la palabra, no podían orar, no podían echar fuera demonios, pero cuando cayó ese aceite empezaron a hacer cosas extraordinarias. Y yo soy uno de esos. No conocía la palabra, pero ¿sabes lo que yo quería? Yo quería ese aceite. Y antes que sea bautizado en las aguas, ya había sido bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Porque dentro de mí estaba anhelando, porque dentro de mí estaba apasionado por esa hambre de Dios. Y yo sé que hoy día hay jóvenes y hombres y mujeres que están apasionados por un mover nuevo de Dios. Y Dios va a caer con ese aceite. Escucha bien esto. Pastor, ¿cómo recibimos ese poder del aceite fresco? Por medio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos ese poder? ¿Cómo recibimos ese aceite? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que pasar por las aguas del bautismo. Porque muchas veces hemos pasado por las aguas del bautismo, pero no hemos sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero yo hoy quiero otra medida de aceite. Mi vasija está preparada, mi vasija está lista para una nueva medida de aceite. Porque a lo mejor mi vasija está a punto de romperse. Porque a lo mejor mi vasija tiene aceite, ¿no es cierto? Viejo, aceite que ya no sirve. Pero ¿sabes qué? Dios va a venir con una nueva medida. Así como los autos, las motos necesitan del aceite para que todo pueda marchar, para que lleguen a destino. Usted y yo también necesitamos de ese aceite fresco para llegar a destino, para llegar al propósito, para llegar a la asignación, para llegar al llamado. En el nombre de Jesús. ¿Cómo recibimos ese aceite, pastor? Por medio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser bautizados en esta noche en el Espíritu Santo? Escucha bien esto. Hechos 1:8. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los 120? Dice que estaban esperando, clamando, orando. Estaban intercediendo, esperando esa promesa del aceite nuevo. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino esa promesa, cuando vino ese viento recio, dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas. Dice que empezaron a tener valor. Dice que ya no tenían miedo a la persecución. Ya no tenían miedo de ir a echar fuera a los demonios. Ya no tenían miedo de predicar. Eran azotados, eran, ¿no es cierto?, perseguidos, pero seguían predicando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el aceite nuevo nos da valor. Muchas veces no tenemos valor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos recibido el Espíritu Santo. Porque no hemos recibido el Espíritu Santo. No hemos recibido el aceite fresco. Escucha bien esto. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. ¿Qué significa el bautismo? Baptizo, que significa sumergir. Es como agarrar una tela y meterla dentro de una tinta. Sumergirla dentro de una tinta hasta que la tela cambie de color. Así hace el Espíritu Santo. Dice que cuando metemos, ¿no es cierto?, la tela hasta que cambiar de color, la tela es transformada en otro color. Así hace el Espíritu Santo cuando viene, nos sumerge en el río de Dios, nos sumerge en el río de Dios hasta que nosotros somos transformados, hasta que nosotros somos llenos, hasta que nuestra vasija empieza a rebosar del aceite fresco. Yo no sé tú, pero yo quiero otra medida de aceite en esta hora. Escucha bien esto.
Para que Dios cumpla la promesa de Hechos 1:8, debemos sumergirnos. ¿Cuántos quieren sumergirse en los ríos de Dios en esta hora? Dice que el profeta Ezequiel vio del templo ríos que corrían. Y dice que se metió hasta los tobillos, después se metió hasta las rodillas, después se metió hasta los lomos, y después dijo, ya no puedo más, tengo que nadar en este río. Y dice que esas aguas eran salutíferas, dice que esas aguas sanaban a los árboles. ¿Qué está representando esas aguas, pastor? Están representando los ríos del Espíritu Santo. El que tenga sed, venga y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Dios lo que está esperando en este día, que usted tenga sed, que usted tenga hambre de la presencia de Dios, porque Dios puede hacer cosas sorprendentes, porque para Él no hay nada imposible. Hay gente que está esperando un milagro, hay gente que está esperando un proyecto, hay gente que está esperando un sueño, una asignación, un ministerio, pero nada va a suceder hasta que venga el aceite fresco. Escucha bien esto. Pastor, ¿para qué sirve el aceite fresco? ¿Para qué sirve el aceite fresco, pastor? Para convertirnos en discípulos efectivos del reino de Dios. ¿Para qué sirve el aceite fresco? Para convertirnos en testigos efectivos del reino de Dios. Cuando los discípulos fueron llenos, cuando los 120 fueron llenos, dice que fueron efectivos. Su unción se empezó a intensificar. Salieron del anonimato, porque muchas veces nosotros estamos en lo natural, estamos en el anonimato, pero cuando fueron llenos con ese aceite fresco, salieron del anonimato y empezaron a sanar, empezaron a restaurar. Eran perseguidos, pero con más gozo, con más amor seguían predicando el evangelio, porque sabían que el evangelio, sabían que el Espíritu Santo lo había llenado de tal forma que ellos no podían mirar para atrás. Yo no sé tú, pero yo necesito ese aceite en esta hora. Escucha bien esto. Pastor, ¿cuáles son las evidencias en el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las evidencias del fuego, del aceite fresco? Escucha bien esto. ¿Cuál es la evidencia? Hablar en nuevas lenguas. Hablar lenguas de fuego. Esas son las evidencias. Pero el que tiene el aceite fresco, escucha bien esto. El que tiene el aceite fresco va a discernir si esas lenguas son del Espíritu Santo o es varón de cementerio o es Kundalini. Una vez estaba ministrando ahí en el otro lugar donde estábamos, y una mujer que iba por primera vez empezó a hablar en lenguas. Yo dije, este no es el Espíritu Santo, este varón de cementerio. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret vas a salir por vómito, varón de cementerio. Y largó un vómito así. Sara estaba ahí en ese momento, ella puede ser testigo. Cuando cae el aceite fresco, el poder de Dios te llena de tal forma que sabes discernir cuando son lenguas de Dios y cuando son lenguas del enemigo. Yo no sé tú, pero yo necesito más ciencia. Yo necesito más ciencia. ¿Y sabes cuándo viene la ciencia? ¿Cuándo viene la profecía? ¿Cuándo viene la unción? Cuando viene el aceite nuevo. ¿Sabes cuándo viene, no es cierto? Cuando viene el aceite nuevo, ya no tenemos más miedo, ya no tenemos más temor, ya no tenemos más fobia. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos abraza, Dios nos consuela y Él nos dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Antes estabas huérfano, antes estabas solo, antes estabas oprimido, pero ahora estoy contigo, te voy a llenar hasta rebosar y vas a hacer cosas extraordinarias. Escucha bien esto. Hechos 2, 1 y 4. Estaban los 120 orando. Y vino un viento recio. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, lenguas de fuego. Y habían muchos ahí que decían, estos están locos, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Y en la actualidad y en varias iglesias pasa lo mismo. Hay gente que está postrada recibiendo el aceite nuevo, y hay otros que están criticando diciendo, está re loco mira cómo ora. Se están riendo porque está orando, porque está llorando. Pero ¿sabes qué? Esa gente que está postrada, esa gente que está preparada ahí para el aceite nuevo,
es la gente que va a ser cambiada, es la gente que va a ser llenada, es la gente que Dios va a usar en este tiempo para sanar esta generación. Hay jóvenes que no les va a importar buscar la presencia de Dios y van a sanar a una generación que está oprimida. Hay jóvenes que Dios los va a llevar a las naciones. ¿Sabes por qué? Porque han recibido ese aceite nuevo, y ese aceite nuevo va a ser para sanar a jóvenes que están oprimidos por el diablo, para sanar y libertar. Hay ministerios que no se pueden desatar, escucha bien esto, hay ministerios que no se pueden desatar hasta que caiga ese aceite fresco. Santo es el nombre de Jesús. Escuche bien esto. ¿Qué sucede, pastor, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? Abrimos las puertas a lo sobrenatural. ¿Qué es lo que sucede? Abrimos las puertas a lo sobrenatural. Estabas acostumbrado a caminar en lo natural, a caminar en el conformismo, a caminar con paradigmas humanos, a caminar con sabiduría sin entendimiento. ¿Sabes qué? Cuando nosotros somos bautizados con ese aceite fresco, abrimos una puerta a lo sobrenatural. Es un portal en el mundo espiritual que se abre para recibir lo nuevo de Dios, para que Dios te catapulte, para que Dios te lleve a un destino profético. Cuando se abre ese portal en lo sobrenatural, ¿sabes lo que pasa? Te convertís en un cambiador de atmósfera. Hay gente que va a recibir un aceite nuevo, que va a recibir un aceite del cielo, y Dios lo va a transformar en cambiadores de atmósfera. Van a ir a las casas donde hay violencia y Dios va a restaurar esa familia. Van a ir donde, ¿no es cierto?, están oprimidos por el diablo, y Dios va a romper los grilletes, Dios va a romper las cadenas. ¿Sabes por qué? Porque ahora no caminas solo, ahora transportar la gloria de Dios, ahora transportar la gloria de Dios, porque has sido llenado con el aceite nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: hoy me convierto en un cambiador de atmósfera, porque voy a ser sumergido, decirle, con el aceite de la unción. ¿Lo crees? ¿De en serio que lo crees? Entonces yo, cuando vaya a ministrar, o cuando mis hermanas estén ministrando, Mabel y Liliana, vamos a ver esa atmósfera abierta. Vamos a ver cómo tu corazón prepara una atmósfera. Porque cuando uno está ministrando, sabe quién quiere buscar de Dios y quién no quiere buscar de Dios. Porque cuando uno está ministrando, sabe quién quiere recibir el aceite nuevo y quién no quiere recibir el aceite nuevo. Porque cuando Dios nos da el aceite nuevo, Él abre nuestros ojos espirituales, nos lleva a otra dimensión. ¿Qué es lo que sucede cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, con el aceite fresco? Abrimos las puertas a lo sobrenatural. Hay gente, hijos y jovencitos acá, que van a abrir la puerta a lo sobrenatural. Oraban y no pasaba nada, pero ahora va a venir esa sabiduría para orar con entendimiento. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que sucede, pastor, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo nos da acceso al poder sobrenatural de Dios. ¿Cuál es el derecho legal para entrar a lo sobrenatural? Es estar llenado, es estar sumergido. El aceite fresco nos da el acceso al mover sobrenatural, al mover profético y al mover apostólico. Hay gente acá que van a recibir aceite fresco, como mi esposa estaba ministrando, que hay una mujer y un hombre que están recibiendo algo diferente, un aceite fresco, y Dios lo va a levantar con un llamado apostólico. Porque usted se va a dar cuenta cuando hay un llamado apostólico, porque va a tener influencia sobre los otros, va a tener influencia sobre los vecinos, va a tener influencia sobre los compañeros de escuela. Cuando Dios da un llamado apostólico, ¿sabe lo que pasa? Ya no predicas igual como predicabas antes. Cuando Dios pone un llamado apostólico en tu vida, empieza a darte una revelación que nunca jamás habías tenido. ¿Sabes por qué? Porque Dios está despertando en este tiempo lo que dice Joel capítulo 2. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mis hijos profetizarán, los jóvenes soñarán visiones. Bueno, ya la cambié porque no es así, pero algo así es. Después lo vamos a leer. ¿Cuántos están acá? Amén. La llenura del Espíritu Santo nos da acceso al poder sobrenatural de Dios. Comienza a operar en nuestra vida los dones del Espíritu Santo: poder, sanidad, milagro y profecía.
¿Qué es lo que sucede cuando tenemos el aceite fresco? Comienza a operar en nuestra vida. ¿Qué es lo que comienza a operar? Libertad, sanidad, milagros, profecía. Estamos orando y Dios nos muestra a una persona que está cautiva. Estamos, ¿no es cierto?, predicando y Dios nos da una palabra profética poderosa para que cobre vida en el aire, porque la palabra cobra vida en el aire. La palabra es dinámica. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es lo que pasa, pastor, cuando somos llenos del aceite fresco? Comenzamos a operar en nuestra vida, comienza a operar en nuestra vida los dones del Espíritu Santo. Poder, sanidad, milagro, profecía. ¿Cuántos quieren operar en este tiempo con los dones del Espíritu Santo? Milagros, sanidad, profecía, conocimiento de la palabra, avanzado. Vamos a conquistar, vamos a alcanzar esa asignación, vamos a alcanzar ese llamado. ¿Sabes por qué? Porque hay un aceite que se está derramando. Y cuando empieza a rebosar, ¿sabes lo que pasa? Empezás a compartir ese aceite con otros. No te quedas con ese aceite que cae sobre tu vida, sino que lo podés renovar con otros. Escucha bien esto. ¿Qué sucede cuando nuestra vasija es llena por el aceite fresco? Tenemos más hambre de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra vasija está llena con aceite fresco? Tengo más hambre de Dios. Tengo más hambre de Dios. ¿Sabes por qué entramos en la noche a orar? Porque tenemos hambre de Dios. ¿Sabes por qué entramos en la mañana a orar? Porque tenemos hambre de Dios. Amén de aquellos que trabajan y no pueden entrar. Pero tus frutos me demuestran que tenés hambre por la presencia de Dios. Cuando te congregás, cuando buscas a Dios, cuando decís, pastor, ¿en qué le puedo ser útil para el servicio? Sabés que cuando eras jovencito, y todos nosotros somos de las decisiones que tomamos, cuando eras jovencito, así como Nico, como Priscila, como los jóvenes que están acá con 16 años, estaba ahí pendiente, pastor, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Pastor, yo necesito más de Dios. ¿En qué servicio puedo limpiar? ¿Puedo pasar el trapo? No sé, necesito más de Dios, ¿sabes por qué? Porque yo quería más y más y más. Por eso te digo que somos producto de las decisiones que tomamos. Hoy jóvenes y mujeres que tengan hambre por la presencia de Dios, hambre por el aceite fresco, en 5 o en 10 años van a ser apóstoles poderosos, van a ser evangelistas poderosos, van a ser profetas poderosos, van a ser intercesores poderosos, van a ser padres poderosos que sepan guiar bien a sus hijos. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque tenés hambre de su presencia, querés comer, querés beber más de su palabra, querés estar en esa atmósfera que Dios abre, en esa atmósfera que Dios presenta. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. Escucha bien esto. Cuando nuestra vasija es llena por el aceite fresco, tenemos más hambre de Dios. Es un hambre incontrolable que no se puede saciar. Yo miro cuando estamos ministrando y cuando está la atmósfera de Dios acá, yo miro cómo jóvenes entran en la presencia de Dios y es un hambre insaciable, incontrolable, que no se puede controlar. Ellos necesitan más, necesitan más, necesitan más, necesitan más. Y esa es la apertura a lo sobrenatural. Esa es la apertura a caminar lleno del fuego del Espíritu Santo. Si yo no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo, el aceite fresco, yo no pudiera fluir en la palabra. Si no existiera, si no fuera por el Espíritu Santo, no habrían predicadores. La palabra solamente fuera un libro más. Por eso dice en Timoteo que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El fundamento de un cristiano, el fundamento de una hija, de un hijo de Dios, es el aceite fresco. Por eso David, ¿no es cierto?, dice que agallados los leones los destruía, agallados los osos los destruía. Porque si estudiamos bien la historia de David, cuando Samuel lo unge antes de pelear con los osos y los leones. Entonces David tenía ese ungimiento, entonces David tenía ese aceite fresco del cuerno. Cuando cayó ese aceite, dice que el aceite caía
y eran empapados, eran sumergidos en aceite. No es un poquito, ve que muchas veces nosotros usamos un poquito, un dedito nada más. En ese tiempo dice que se llamaba el cuerno y caía y llenaba. Y eran sumergidos, eran empapados de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando viene y te sumerge, te empapa, te llena, hasta rebosar. Por eso dice la palabra de Dios que había 5 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes tenían aceite. Cuando vino el esposo pudieron recibir el aceite, pero las otras no tenían aceite y quisieron ir a comprar, pero ya era tarde, ya era tarde. Hijo mío, yo te hablo en esta hora, que no sea tarde cuando Dios te sorprenda sin aceite, que no sea que Dios venga y te encuentre sin aceite en tu lámpara. Vamos a tener que empezar a pedir en este tiempo el aceite. Hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar, pero aquellos que reciben el aceite nuevo, ¿sabes lo que va a pasar? Dios va a preparar una morada para ti. Dios va a preparar la eternidad para ti. Y no solamente la eternidad, sino que Dios va a preparar cosas poderosas acá en la tierra para que trabajes efectivamente. Escucha bien esto. Con el aceite fresco nos volvemos hambrientos, espirituales, desesperados por comer a toda hora. Con el aceite fresco nos volvemos hambrientos espirituales. Por eso Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces estamos hambrientos, muchas veces estamos sedientos. Por eso vamos a los brujos, por eso vamos a los hechiceros. Pero cuando encontramos ese aceite fresco, ahí encontramos la vida que Dios nos quería dar. Ahí encontramos el sentido de nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes y mujeres acá, cuántos hermanos hay acá que fueron a los brujos, que fueron hechiceros, no encontraron la solución? Pero cuando vinieron a los pies de Cristo, fueron llenos con ese aceite y encontraron el sentido a la vida. Dios le amó, Dios le dio misericordia, Dios le dio amor, Dios le dio perdón. Entonces, en esta hora, mi hermano, esto no es joda, esto no es chiste. Tenés que irte de este lugar lleno de la presencia de Dios, llena del fuego de Dios, llena del aceite de Dios. Y vas a ver que vas a marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Seguí mi consejo, ¿sabes por qué? Porque cuando yo decidí ese aceite fresco, cambió mi ministerio. Por más que diga, no, pero son poquitas personas, no importa. Pero a esas poquitas personas yo voy a desatar su ministerio. A esas poquitas personas yo voy a desatar sobre ellas una asignación poderosa con la ayuda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a transferir el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Escucha bien esto. ¿Qué sucede cuando somos bautizados con el aceite fresco? Escucha bien esto. Despierta al guerrero intercesor que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que sucede cuando recibimos el aceite fresco? Se despierta el intercesor que hay dentro de nosotros. Pregúntele a mi hermana Liliana. Cuando cayó ese aceite fresco, despertó el intercesor poderoso. Ante la fundación del mundo, ante el vientre de tu madre, ya Dios te había traído con asignación. Pero no se va a despertar tu asignación hasta que recibas ese aceite fresco. ¿Qué es lo que sucede con el fuego del Espíritu Santo? Despierta de nosotros ese intercesor poderoso. Despierta esa atalaya. Despierta esos guardianes. Hay atalayas que Dios va a poner en las casas, que Dios va a poner en las ciudades, que Dios va a poner acá en San Juan, atalayas que estén velando, que estén orando, y todo va a suceder a través de ellos, todo va a pasar a través de ellos. Ellos van a ser los profetas, donde Dios hable la palabra Shema. ¿Sabes por qué? Porque cuando recibimos ese aceite, despierta de nosotros algo poderoso que estaba dormido. Dios empieza a intensificar nuestra unción más y más y más y más. ¿Qué es lo que sucede, pastor? Cuando somos llenos del aceite fresco, despierta el guerrero intercesor que hay en nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que es? Es que el Espíritu Santo está intercediendo. Le esté pidiendo a Dios lo que usted está clamando, lo que usted está orando, lo que usted está pidiendo. Eso es cuando cargamos el aceite. ¿Por qué? Porque es el derecho legal a lo sobrenatural. Por eso nos convertimos en guerreros. Por eso somos conocidos por el enemigo.
Hay gente que Dios va a llenar de aceite, y cuando vayan a alguna casa van a abrir la atmósfera, y sabes que los enemigos, los bichos, los demonios van a tener que salir huyendo. ¿Sabes por qué? Porque a Pablo no lo conocían porque era bonito, porque a Pablo no lo conocían porque predicaba muy bonito la palabra, o porque conocía mucho la palabra, o conocía la Torá. ¿Sabes por qué lo conocían a Pablo? Por el aceite que cargaba, era por la unción que cargaba, era por el fuego del Espíritu Santo que cargaba. Hay gente que los bichos, los enemigos, lo van a conocer por el aceite que cargan. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19. Dice que habían unos magos exorcistas, estaban ahí mirando como Pablo y Silas se estaban echando fuera demonios. Y dice que ellos también quisieron, los agrandados, echar fuera demonios. ¿Sabes lo que hicieron los demonios? Le dieron una golpiza terrible, le pegaron, los patearon en el piso y los desnudaron. ¿Y sabes lo que le dijeron los demonios? A Pablo, a Silas o a Bernabé los conozco, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Sabes por qué dijo eso? Porque en el mundo espiritual te conocen. ¿Sabes por qué te conocen? Por la unción que cargas. No te conocen por la sabiduría, o porque no te conocen porque son muy bonitos, porque tenés un auto nuevo, tenés un auto 0 kilómetros. No te conocen porque tenés el mejor sonido de la iglesia. No te conocen porque tenés la mejor banda de la iglesia. Te conocen por el aceite que cargas, por la unción que cargas. Y hoy día ese aceite está disponible para dártelo a ti. Dice el Señor: yo te voy a dar el aceite de la unción y vas a ser transformado, guiado a una nueva dimensión de la fe. Por eso yo no me hago mucho problema, ¿ves? Gloria a Dios que está viniendo el sonido. Pero lo primordial, hermanos, lo primordial es que esté la presencia de Dios en nosotros. Si está la presencia de Dios, lo otro se va a desatar después. A su tiempo se va a desatar. Escucha bien esto. ¿Qué sucede cuando cae el aceite fresco? Nuestra vida de oración deja de ser rutinaria. ¿Qué es lo que sucede cuando cae el aceite? Nuestra vida de oración deja de ser rutinaria y mecánica. ¿Se acuerdan cuando empezamos en las cosas de Dios? O cuando éramos católicos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vida de oración rutinaria, una vida de oración mecánica. Pero cuando cayó ese aceite nuevo, era que estábamos cara a cara con Dios orando. Era que éramos resplandecidos por su unción. Era que nos conectábamos con el cielo y traíamos el cielo acá a la tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando te convertís, cuando dejas que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, cuando el Espíritu Santo te llene, tu vida de oración va a cambiar. Tu vida de oración ya no va a ser rutinaria, ya no va a ser mecánica. Ahora vas a traer el cielo a la tierra. Y estamos viendo cómo los jóvenes están orando, están clamando. Gente que no sabía orar, están clamando efectivamente. ¿Sabes por qué? Porque quieren más de la presencia de Dios, porque quiere más del aceite de Dios. Y Dios dice: si querés tomar, te voy a llenar. Si querés tomar, te voy a llenar. Si querés más, ahora te voy a llenar más. Porque eso es lo que hace Dios. Escucha bien esto. Somos saciados de su aceite fresco para dar a luz los planes perfectos de Dios. ¿Para qué vamos a ser saciados del aceite fresco? Para dar a luz los planes perfectos de Dios. Por eso David dio planes perfectos de Dios. Por eso David dice que iba al rey Saúl cuando el rey Saúl perdió el aceite, porque nosotros también podemos perder el aceite de la unción. Y dice la palabra de Dios que David iba al rey Saúl cuando perdió el aceite, y dice que se manifestaba muy fiero. Dice que se endemoniaba muy fiero el rey Saúl. ¿Y sabe lo que hacía David? Dice que tocaba el arpa y los demonios salían momentáneamente de Saúl. ¿Sabes por qué? Porque cuando está el aceite empezás a traer diseños proféticos. Cuando está el aceite empezás a traer planes perfectos de Dios. Cuando tenés el aceite de Dios empezás a traer a tu vida y a tu familia una nueva dimensión de fe. Vas a traer del cielo algo muy poderoso, que es el aceite fresco. Pero no importa si tu papá
papá, tu mamá se han levantado en contra tuya, un día lo vas a salpicar del aceite, un día lo vas a hacer rebosar también del aceite, un día le vas a decir, mamá, papá, perdónenme, pero ahora van a ser libres en el nombre de Jesús, y Dios va a usarte para liberar a tus padres en el nombre de Jesús. Escucha bien esto, ya estoy terminando. ¿Querés poder? Decirle a tu hermano, ¿querés poder? Pero decirle con fe. Decirle otra vez, ¿querés poder? Entonces pedir aceite fresco. Entonces pedir aceite fresco. ¿Querés poder? Entonces pedir aceite fresco. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, el que pide, recibe. El que busca y el que golpea, se le abrirá. Por eso le digo, somos producto del aceite que cargamos. Nuestra vida ha sido desarrollada, nuestro potencial ha sido desarrollado porque cargamos un aceite. Que a lo mejor hoy no lo vas a entender, pero cuando lo recibís y lo entendés, cómo Dios abre tus ojos espirituales, cómo Dios te da discernimiento, cómo Dios te da palabra. Muchas veces estoy en mi casa y Dios de cualquier tema me trae una palabra y entonces empiezo a anotarla para no olvidarme. ¿Y sabes lo que es eso? Es la unción, es el aceite fresco. Y yo sé que el mismo aceite va a caer sobre ti en esta noche. Escucha bien esto. El profeta Isaías, para profetizar de la vida de Jesús, para profetizar esa palabra en Isaías 53, tuvo que ser lleno del aceite fresco. Hay mujeres que Dios les va a despertar con un llamado profético. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer Dios? Cuando sean llenas del fuego del Espíritu Santo. Cuando sean llenas de ese aceite fresco. Porque el aceite fresco te dimensiona al mover profético de Dios. ¿Cuántos están acá? Escucha bien esto. Los apóstoles para predicar y sanar tuvieron que ser ungidos, tuvieron que recibir el aceite fresco. ¿Qué es lo que pasó en Hechos capítulo 2? Dice la palabra de Dios que vino un viento recio desde el cielo, vino el Espíritu Santo con su poder, los llenó. Fueron sumergidos y fueron empoderados. Por eso vemos un apóstol Pablo lleno del conocimiento de Dios. Estaba en cárcel y seguía predicando. Estaba atado con cadenas, seguía predicando. Aún iban a la muerte por causa de Cristo. Por ese aceite que cargaban. Porque ese aceite te empodera. Porque ese aceite te da identidad. Yo no sé tú, pero yo prefiero el aceite en esta hora. Escucha bien esto. Por causa del aceite. Oh, esto está poderoso, Dios me lo reveló. Escucha bien esto. El apóstol Juan lo metieron en una olla hirviendo de aceite. Pero ¿sabes qué? Cuando lo sacaron no tenía ninguna lesión, no estaba quemado, no tenía ninguna quemadura. ¿Sabes por qué? Ya cargaba, porque él ya cargaba en sus venas ya estaba el aceite fresco, en sus venas ya estaba el aceite de Dios. ¿Sabes qué? Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno hirviendo, pero ¿sabes qué? El aceite fresco estaba sobre ellos, el aceite fresco estaba sobre ellos. ¿Sabes lo que pasó? No pudo el enemigo venir con ese fuego. ¿Sabes por qué? Porque cuando está el aceite fresco, Dios te va a liberar aún de la muerte. Dios reprenda al enemigo porque cuando hay una palabra shema, Él quiere que no la prediquemos. ¿Cuántos están acá? El apóstol Juan lo metieron en esa olla hirviendo y salió como que si le hubieran puesto los productos Natura en su cuerpo, la crema Natura. ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía el aceite fresco.
Porque él ya tenía una dosis. ¿Sabes qué? Porque ya el Espíritu Santo le dio una dosis del aceite fresco. Hoy Dios te va a dar una dosis del aceite fresco. Pero ¿sabes para qué? Para que empieces a caminar en tu llamado, en tu propósito. Y aún el diablo se va a querer levantar, los brujos se van a querer levantar, pero van a seguir huyendo. Y aún le vas a cortar la cabeza a los brujos, porque ahora cargas el aceite fresco. Y el Espíritu Santo va a ser el que te cuide, va a ser el que te guarde. El Espíritu Santo va a mandar ángeles a tu favor, a tu servicio, para cumplir tu asignación. Escucha bien esto. Esto está poderoso también, me lo reveló muy poderoso Dios. Dice que la tumba de Eliseo, ¿qué pasaba en la tumba de Eliseo? Dice que cayó una persona que estaba muerta y el muerto revivió. Vos sabías que, escucha bien esto, en los cementerios, en las tumbas, cuando el muerto larga el aceite ese que es derramado, ¿sí? Muchas veces los brujos van y toman ese aceite para hacer trabajo de brujería. ¿Sabes lo que pasó ahí en esa historia, en la historia bíblica, en el tiempo de Eliseo? Cuando Eliseo estaba muerto, el aceite sanó al que estaba muerto. El aceite que cargaba Eliseo, el fuego, la unción del Espíritu Santo, es la que hizo que el muerto se levantara. Yo sé que Dios va a usarte para que mucha gente que está muerta espiritual se levante de la tumba, para que la gente salga de la depresión. ¿Sabes por qué? Porque el aceite que tenés en tu corazón y en tus manos lo vas a transferir cuando empieces a orar por la gente. Hay aceite todavía, hay aceite. Dios anda buscando lámparas, Dios anda buscando vasijas para llenar, Dios anda buscando vasijas para llenar. Y cuando seamos llenos, vamos a empezar a salpicar a aquellos que están muriendo y van a revivir, van a revivir, van a revivir. Y Dios va a hacer algo poderoso en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Escucha bien esto. Hechos de los Apóstoles 10, versículo 38. Dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y Jesús dice que andaba de aldea en aldea sanando, liberando, echando fuera demonios, sanando, haciendo milagros creativos, haciendo milagros de multiplicación. Lo que quería hacer Jesús lo hacía. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque estaba lleno del fuego del Espíritu Santo. Y yo sé que hoy jóvenes y jovencitas y hermanos van a hacer todo lo que venga a su pensamiento. Lo van a traer a la existencia. Porque cuando viene el aceite fresco a nuestra mente, sale por nuestra boca ese aceite y ese aceite cobra vida. Es una dinámica que sale y empieza a cobrar vida y empieza a traer cosas a este mundo. Empieza a crear cosas en este mundo que ya no han sido creadas. Aún gente, aún tus antepasados que no lo tuvieron, vos lo vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque en esta hora vas a ser lleno del Espíritu Santo. En esta hora vas a ser revestido del Espíritu Santo. Todavía el cuerno de Dios, ese aceite de Samuel, ese aceite de Samuel que cayó en David, que lo sumergió, hoy está aquí para decirte: yo te puedo ungir, yo te puedo sanar, yo te puedo liberar, yo puedo hacer cosas diferentes en tu corazón. Hay gente que está siendo dañada en su sentimiento, en su corazón, porque no pueden perdonar. Pero si hoy reciben el aceite, Dios va a hacer algo poderoso, porque Él es nuestro alfarero. Él es nuestro alfarero. ¿Cuántos están acá? Ponete de pie. Tu Espíritu Santo, Padre, que no sea yo con esta palabra, sino tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, llénanos. Levanta tus manos al cielo. Llénanos, Espíritu Santo. Porque hemos despreciado el aceite. Porque hemos pisoteado del aceite. Porque hemos dejado en menos el aceite. Porque muchas veces teníamos hambre de la presencia de Dios y nos saciábamos de las cosas del mundo. Porque muchas veces teníamos que congregarnos y no íbamos a otro lado. Porque muchas veces podíamos estudiar la palabra de Dios y buscábamos otras cosas en el televisor. Porque muchas veces podíamos clamar, podíamos entrar a la oración, pero nos íbamos atrás de Dios, atrás de ídolos. Y hemos pisoteado ese aceite. Pero el Espíritu Santo está ahora para llenarte, siempre y cuando que le pidas perdón a Dios. Vamos, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Vamos, pide perdón, pide perdón. Vamos, porque el fuego del Espíritu Santo
Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo te va a llenar. El Espíritu Santo te va a llenar, el Espíritu Santo te va a llenar.